¿Ok? O sea, hemos visto a lo largo de todo este año, ya son casi 8 meses, 9 meses, varios personajes sobresalientes de la palabra. Hoy quiero culminar con la última persona que Dios usa antes de que Israel se vaya al cautiverio. No significa que ya ahí termine el Antiguo Testamento. Están todos los profetas, pero los profetas estuvieron dentro de las vidas de los que ya hemos estado mencionando. A partir de la siguiente semana quiero tocar otros temas muy interesantes de la vida práctica, de la vida cristiana. Pero hoy ustedes pueden decir que en relación a la historia, en relación a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, varios de ustedes ya tienen suficiente conocimiento. Ahora, no solo es el conocimiento, sino hemos visto cada vez... gracias, Yuri, no sabía que lo habías puesto. Hemos visto las enseñanzas de cómo poder aplicarlo en nuestras vidas. Y justamente, gracias, Yuri, hoy yo quiero tocar a la última persona. ¿Quién dijo que Dios no usó a las mujeres poderosamente en la historia de Israel? ¿Cuántos sabían que Dios usó fuertemente a las mujeres? Sé que hemos hablado acerca de David, hablamos de Saúl, Salomón, de Josué, etcétera, etcétera, pero quiero decirle que Dios también usó fuertemente a las mujeres. Y una de las mujeres que Dios usó es esta. Se llama Esther. Y yo le puse Esther, la reina que salvó a su pueblo. Tal vez podamos pagar esa luz, por favor. Uy, qué bonita, ¿no? Como a veces los certámenes de belleza. ¿Qué vas a hacer tú por la pobreza del mundo? Voy a poner más McDonald's. No sé. Entonces tú ves la hermosura de la muchacha y ya cuando abres la boca dices, wow. Pero hay gente que, bueno, será que es muy bonita por dentro y tal vez no es muy agraciada por fuera. Pero en el caso de Esther, era una mujer hermosa por fuera y por dentro. ¿Quién de los que están aquí han escuchado acerca de Esther? ¿Alguien habla? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Más o menos qué te acuerdas de ella? Que era una reina hermosa. Ok. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien ha escuchado acerca de Esther? Tal vez no es muy famosa, ¿verdad? A ver, los que ya han estado tal vez en alguna otra iglesia, ¿nunca han escuchado acerca de Esther? ¿Nueva? Ok, hoy vamos a ver los siguientes temas con relación a Esther. Ayúdalo, por favor. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es el texto central en el que nos vamos a estar basando, ¿ok? Como les digo, esta es nuestra base. Luego vamos a ver algunos detalles, cualidades acerca de Esther. Después, algunas preguntas que yo tengo que hacerles. Vamos a hacer esto muy interactivo. Después, lo que se llama el contexto histórico. Fíjense, este punto es muy importante porque cuando nosotros no analizamos lo que está sucediendo alrededor, a veces pasa lo que un maestro del seminario nos decía. Cuando tú lees un pasaje y agarras un texto, lo sacas fuera de contexto y haces un pretexto. Y entonces de ahí vienen a veces algunas herejías, algunas mentiras, porque no entendemos qué es lo que estaba sucediendo. Y quiero mostrarles, enseñarles un poco acerca de lo que estaba sucediendo en el momento en la vida de Esther. Después del contexto histórico, quiero que veamos a estos dos personajes, vaya para nombrecitos, ¿verdad? Mardoqueo versus Amán, la defensa de los judíos, ya desde entonces, la enseñanza, y tenemos algo especial al final del mensaje, ¿ok? Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en el libro de Esther. Esther capítulo 4 del verso 12. Quiero que leamos esta parte. 1, 2, 3. Y quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este. Una vez más. Y quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este pasaje que estamos leyendo, porque yo sé que tú tienes algo que decirnos en esta hora, en esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos mi vida para ser un instrumento, un vínculo, Señor, por donde tu palabra pueda hablar. Ayúdanos que nada y nadie nos distraiga y que podamos recibir el mensaje, la bendición que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Es la palabra, como tienes razón, y quién sabe si no ha llegado al trono precisamente en un momento como este. Oigan, ¿y quién sabe si ustedes están aquí por alguna razón específica? ¿Quién sabe si no terminaste en otra ciudad, sino que viniste a Querétaro por tu
¿Quién te dice a ti que lo que te pasó tiene todo que ver por la razón que estás aquí? ¿Quién sabe si lo que estás viviendo y lo que te está sucediendo tiene todo que ver? Y esas fueron las palabras del tío de esta reina, de Esther. Quiero que tengan en su mente y en su corazón este texto, porque va a golpear a nuestra conciencia, a nuestro corazón. ¿Quién sabe si no has llegado precisamente en este momento cuando no estás? ¿Alguien te ha dicho alguna vez eso? ¿Alguna vez has llegado, le has ayudado, le has dado una palabra, algo a una persona y dices, oye, era exactamente lo que necesitaba? ¿Alguien le ha pasado? Bueno, hoy Dios tiene algo que decirnos a nosotros. Quiero por favor hacer algo muy dinámico. Algunas preguntas que tengo para ustedes. Primera pregunta, váyanse al capítulo 1 por favor, porque todo lo van a sacar del primer capítulo. ¿En qué tiempo, en este tiempo, quién era el rey en ese momento? ¿Quién? Asuero. Asuero en la historia universal es reconocido como el rey Jerjes, el Jerjes I, el rey persa. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la capital del reino en ese momento? Ahora, todo lo van a encontrar en el primer capítulo. ¿Cómo? Susa. Susa era la capital de Persia, ¿ok? Era algo así como, aquí es la Ciudad de México, ¿verdad? Susa era el centro de todos los órdenes, de todos los planes, de todas las estrategias del imperio persa. Quiero decirles que en ese momento los persas o medo-persas eran los que estaban gobernando. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué mandó a hacer el rey para sus invitados reales? Todo está en el capítulo 1. ¿Qué fue lo que mandó a hacer? ¿Alguien me puede decir qué hizo en ese banquete? Porque era un banquetito así medio estrafalario, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien sabe cuánto duró esa pachanga? 180 días, Scott. Eso son como casi 3 meses, ¿no? Ah, sí, es cierto. Oigan, y ustedes creían que eran pachangueros, ¿verdad? 180 días enfiestado, ¿no? Imagínense, solo para demostrarle a la gente, a su gente, a los príncipes, a los cortesanos, me parece que dice ahí, que él era un rey poderoso. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Quién era la reina? O sea, la esposa de Asuero. ¿Quién era la reina y por qué hizo enojar al rey? Capítulo 1. Correcto. Basti. ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué se enojó el rey con Basti? ¿Alguien sabe? La mandó llamar para mostrarla. Ajá. Los demás se quedaron muy hermosa y ella no. Ándale. Bueno, algo así, ¿verdad? ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo empezaron a leer? La reina se llamaba Basti. Parece ser que esta reina también tenía lo suyo, era muy hermosa, ¿verdad? Pero no sé, me imagino, Daniel, que después de 180 días enfiestados, un que otro algo de tomar, pues también haber dicho aquel rey, oiga, pues que me traigan a mi mujer, ¿verdad? Y aquella, no sé si estaba indignada o no estaba indispuesta, que no quiso ir y se molestó. Siguiente pregunta, por favor. Ante esa reacción, ¿no? ¿Cuál fue la idea de uno de los sabios ante lo que había sucedido con la reina? ¿Cuál fue la idea que tuvieron? Pero hay algo hay una idea ahí que les notificó. Hay algo que el sabio le recomendó, le aconsejó al rey que hiciera. ¿Qué fue? Un decreto. Ajá. ¿Qué era ese decreto? Que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ajá. Otra vez lo que dijiste, Samantha, por favor. ¿Qué versículo estás? Para que podamos. 1.19, hermanos. 1.19. Si parece bien al rey, ajá. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado.
que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. O sea que el rey mandó a hacer un certamen de belleza, capítulo 2. Vean el capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. O sea que la idea del rey Norma, pues dijo, entonces, o bueno, uno de los sabios del rey, ¿verdad? Entonces, como tu reina no quiso venir, vas a hacer una convocatoria y vas a llamar a todas las mujeres vírgenes, doncellas de la capital. Yo me imagino que había bastantes, ¿no? Y que iban a hacer como una especie de certamen. ¿Quién iba a decir que hasta en la Biblia hay un certamen de belleza? Porque el rey quería a una nueva reina. Entonces no iba a ser algo así como un concurso, ¿no? A ver quién iba a ocupar el puesto de la nueva reina. ¿Ok? Entonces, eso fue la idea que tuvo uno de los sabios. En este punto es donde entra una mujer sencilla llamada Esther. Quiero que veamos algunas cosas importantes acerca de Esther. Primero, número 1, que Esther era hija adoptiva de su tío Mardoqueo. Ella era huérfana de su padre y de su madre, y acá está en el capítulo 2, vayan conmigo por favor, en el versículo 7, dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era ¿cómo? ¿Pero qué más? ¿Cómo la describen? Lo dice la Biblia, ¿ok? Como dice la Biblia, era de hermosa figura y de buen parecer. Era una mujer bellísima, así la describe. Dice, y que cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que era la sobrina. En ese certamen, no sé, eso ya no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que como fue un decreto real, todo el mundo se enteró del certamen y dijo, yo tengo una sobrina que está hermosísima, tiene que entrar al concurso, quien quite que sea la nueva reina, ¿verdad? Así que el tío, ni presto, ni perezoso, fue por su sobrina y la metió al concurso, ¿ok? Entonces Esther es hija adoptiva de Mardoqueo. Siguiente, por favor. Aquí hay un detalle importante que es muy relevante. Ambos eran judíos. ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo? ¿Qué imperio dije? Los persas, los medo-persas o los persas, ¿no? Asuero o Jerjes era el rey persa. Pero ellos eran parte de los pueblos conquistados, ¿ok? Esto estamos hablando de la época post-exílica, se le llama, cuando los judíos salieron libres de Babilonia, aproximadamente en el 539 a.C. Lo que sucede aquí es más o menos en los 400 a.C. Recuerden que va de regreso, ¿no? No va en un momento antes de Cristo. Así que ellos eran judíos y por lo tanto eran esclavos. Una de esas mujeres, Esther, era esclava y estaba compitiendo para ser, qué ironía, la nueva reina, no judía, sino la reina persa. ¿Okay? Seguimos, por favor. Ya lo dijimos que era hermosa más que todas las doncellas de la capital. Oigan, ¿cuánto les gusta, cuánta gente creen ustedes que haya habido en esa ciudad? Para ser la capital del imperio, ¿cuánta gente creen que haya habido? O bueno, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas doncellas? ¿Cientos? ¿Miles? ¿O millones puede ser? Qué increíble que de todas ellas, dice la Biblia, que ella era la más hermosa. No me imagino qué tan hermosa pudo haber sido. Dice, de buena figura y de buen parecer. Wow, ¿no? Ella es Esther. Sigamos.
Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Dice que halló gracia delante del rey Asuero y la escogió. Váyanse al capítulo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 17. Mire lo que pasó. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer en voz alta, fuerte? Versículo 17. Y el rey llamó a Esther más que todas las otras mujeres. ¿Más que a quién amó? ¿Más? A Esther, más que a todas las mujeres. Ajá. ¿Y luego? Y halló tanta gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás virtudes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina. ¿En lugar de quién? Más que si era persa. Pero Esther era judía. Bueno, hasta ese momento el rey no lo sabía. Ahí es donde vamos con la historia. Aguántenme con paciencia, ¿ok? Estamos viendo aquí que en medio de todas esas mujeres pudimos haber dicho que fueron cientos de mujeres. Me imagino como la película esa de las Cenicientas, ¿no? Cuando buscan. ¿Sí lo han visto la película? Ok. Que por fin a ella fue la elegida. Ella fue, entre todas las mujeres hermosas, bellas, vírgenes, doncellas, etc., Esther era la más hermosa. Y fue a ella quien le llenó el ojo al rey Asuero. ¿Ok? Y otra cosa importante, hablando acerca de Esther, es que, por favor, ella amaba a Dios y a su pueblo. Este es un punto muy interesante. Les voy a dar un dato que tal vez ustedes no lo sepan, pero yo me di a la tarea de investigarlo, que el libro de Esther es el único libro de toda la Biblia donde literalmente no viene mencionado el nombre de Dios. ¿Okay? ¿Y qué significa, Francisco? Que entonces no es un libro de Dios. Sí, sí es un libro de Dios. No hay un libro donde más intervenga Dios que este, pero literalmente el nombre de Dios no viene mencionado aquí. Pero todo lo que vemos hacer a su tío Mardoqueo, como en el caso de Esther, habla de su trasfondo, de su creencia, de su fe. Y cómo en un ambiente de realeza, o podríamos decir un ambiente político, si lo quieren ver desde ese punto de vista, Dios intervino. ¿Ok? Muy bien. Vamos a alguna pregunta con referencia a Esther. Nada más quería mostrarles quién es Esther. Ahora vamos a checar el asunto del contexto histórico. Para entender el contexto histórico, hermanos, quiero que ustedes pongan mucha atención a estas 4 preguntitas que yo quiero plantear. Es importante entender lo que está sucediendo para que no nos vayamos a otra idea. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Quiero que entendamos lo que estaba sucediendo, porque no es lo mismo que a ellos les tratemos de explicar que nosotros vivimos una época cibernética, de internet, de tecnología, y ellos vivían en una época de matanza, en una época de guerras, en una época de conquistas, ¿ok? Por eso sirven los contextos históricos. Y para hacer un buen estudio bíblico, porque esto es una iglesia que se basa en la palabra de Dios, ustedes tienen que agárrense cualquier texto, se hacen 4 preguntas. Número 1, ¿cuándo pasó? Número 2, ¿en dónde pasó? Número 3, ¿qué estaba sucediendo? Y número 4, ¿a qué problema se estaban enfrentando? ¿Ok? Quiero que veamos el contexto, porque a veces el tiempo no nos da, son 11 capítulos, no podemos leerlo todo, pero quiero explicarles más o menos lo que estaba sucediendo en ese tiempo de la reina Esther. Damos la siguiente diapositiva. Número 1, en el contexto histórico. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo pasó? Ok, hagamos clic ahí. Todo esto sucedió en un periodo el periodo post-exílico, que se le llama. Ese exilio, no sé si entendemos la palabra, es cuando tú eres liberado, cuando tú regresas. Cuando ellos regresan por un decreto del primer rey persa, el que derrotó a Babilonia, se llamaba Ciro el Grande, en el año 586, ellos son liberados, son cautivos y son liberados en el 539. El rey Ciro decreta que todos los pueblos pueden regresar a sus tierras. Él no tenía problema para que los pueblos conquistados creyeran en sus propias religiones o sus propios dioses. Así que todos se regresan. Este contexto, escúchenme bien esto habla de los judíos que decidieron no regresar a Jerusalén. ¿Ok? ¿Sí está conmigo? Hace 2 semanas hablamos de Nehemías. ¿Se acuerdan que hablamos de Nehemías? Y en el caso de Nehemías, cuando él regresa, él sí regresó a Jerusalén, vio que toda la ciudad estaba ¿qué? ¿Se acuerdan?
estaba destruida, las murallas estaban caídas, las puertas estaban quemadas. Hubo un pequeño remanente que sí regresa a Judá, pero hubo otro pequeño remanente que se quedó en Susa, que es la capital persa. De este es cuando pasó eso, en la época, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, más o menos. Adelante. Segunda pregunta, ¿qué fue? ¿Dónde pasó? ¿Y en dónde pasó? En la capital de Persia, Susa. Por favor. Sé que está difícil, pero todo lo que aparece en amarillo subido por acá, vamos, Javier, para que puedan, más o menos. Bueno. Todo lo que aparece aquí era el área conquistada por los medo-persas. Y Susa queda más o menos acá. ¿Ok? Acá está lo que es el área de Canaán. ¿Sí? Aquí es donde regresan los judíos en el exilio, pero otros se quedaron en Susa. Aquí todo lo que está sucediendo en Esther sucedió en la capital de Persia, que es en Susa. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Muy bien. Los judíos eran esclavos, como muchos otros pueblos eran esclavos. Imagínense, todo este territorio era lo que estaba gobernado por los persas. Y había un hombre puesto por el rey llamado Amán. Ahorita quiero que veamos a este hombre. Un hombre puesto por el rey Asuero llamado Amán, que los odiaba a los judíos. Y Mardoqueo, ¿se acuerdan quién es Mardoqueo? El tío de Esther. Y Mardoqueo fue la clave en la protección de su pueblo. Vean conmigo por favor capítulo 3, el verso 1. Capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán, hijo de Amedata, a Hageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Ok? Verso 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado al rey. Pero, digan conmigo, pero ¿qué? Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y les voy a resumir la historia. Si algo le repateaba a Amán, era que todo el mundo se arrodillaba delante de él. Imagínense, el rey le había dado la posición, siéntate a mi lado, le dio toda la realeza, todas las riquezas, la posición, el privilegio. Entonces la gente, los súbditos tenían que honrarlo, era el tiempo, en ese momento se hacía eso, pero había un hombre que no lo hacía y que era judío. Y es que el primer mandamiento, ¿alguien sabe el primer mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 2, ahí aparecen, pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen delante de ellos, ni te inclinarás, ni los adorarás. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Amán? Que lo adorara, que se arrodillara. Pero este hombre, como tenía el principio de Dios, no lo quería hacer. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos a este maquiavélico hombre llamado Amán dándole una propuesta al rey. Versículo 8. Versículo 8, ¿están ahí conmigo? Dice, y dijo Amán al rey Asuero, fíjense lo que le propone. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son ¿qué? Diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿De qué pueblo estaba hablando? De los judíos, ¿verdad? Si place al rey, fíjate, qué astuto el hombre. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey, ¿qué hizo? Quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Hageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sean para ti, y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. ¿Cuál fue el plan de este hombre? ¿Y por qué quería deshacerlo de los judíos? Porque era malo.
Porque, exactamente, porque era lo que yo les he estado explicando durante muchos domingos. No es que Dios no tuviera misericordia de los pueblos. De hecho, Dios siempre tuvo misericordia de pueblos que no eran de Israel. Pero muchos de estos pueblos tenían prácticas realmente aberrantes, matanzas, sacrificios de niños, prostitución religiosa y todo eso. Entonces, Dios les había dicho, no quiero que te mezcles con ellos. Lo que estaban viviendo en Persia, o sea, ellos querían que los honraran, al rey se le idolatraba, como en su momento los primeros cristianos vivieron persecución en el primer siglo, porque no se arrodillaban delante del César. Por eso vivían y morían en los coliseos romanos, porque no se arrodillaban delante del César. ¿No es cierto? Así que quiero que veamos, por favor, en el capítulo 4, que después de haber mandado este decreto a todo el pueblo, hay algo que aquí es donde interactúa el tío de Esther, Mardoqueo. Versículo 1, alguien que le guste leerlo, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Sí. Luego se puso Mardoqueo de todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de saco y cubierto de cenizas. Se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Y cómo no iba a ser eso? Si de hecho todo el pueblo, ustedes pueden checarlo en el verso 3, dice que cada provincia y el lugar donde llegaba el mandamiento, donde llegaba, los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro, lamentación. Pues ¿cómo lo iba a hacer si ahora el decreto del rey decía que todos los que no eran de la nacionalidad persa iban a morir? Y estaba la gente llorando, estaba la gente dolida, no sabían qué hacer. Y en eso, ya ahora, no es solamente Esther, sino la reina Esther, le pregunta en el versículo 8, vayan conmigo en el versículo 8, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Fíjense, Esther, judía, Esther, bonita, Esther gana el concurso, ahora es la reina. Sería para muchos tal vez lógico olvidarse de dónde vino. Incluso, ni para qué hacerle caso a su tío. Ella ya no era la muchachita que tal vez ahí estaba en el pueblo, sin mucho renombre, no era. Ahora era la reina Esther. Y ante tal decreto, el tío le hace saber lo que pasa. Ahora, había una costumbre muy importante, que si el rey no te llamaba a su presencia, tú podías morir. Por eso le digo, contextos históricos, ¿no? A menos que el rey extendiera su cetro y te perdonara la vida. De hecho, para demostrarles eso, vayan tan solo unos versículos más adelante. En el versículo 11, ya que el tío le hace saber a Esther lo que está pasando, versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser ¿qué? Llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál es esa ley? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué significaba que Esther abogara por su pueblo? Morir. Si ella iba y se presentaba delante del rey, pues ya saben, como yo soy tu mujer, tengo un favorcito, ¿no? Como palaca. Quiero pedirte que por favor, no, es que no era así de fácil. Ni siquiera las mujeres o la familia tenía ese privilegio de acercarse si el rey no te llamaba. Entonces, si ella abogaba, significaba que podía morir. Amén. Ahora, aquí vienen las famosas palabras de lo que estaba diciendo, de lo que vimos del texto central. Dijimos, ¿quién sabe si para esta hora has sido tú llamada a ser reina? Dios no nos coloca en un lugar y en un momento dado por ninguna casualidad. Dios hace que todo esto se orqueste para que esta muchacha sencilla pero muy bonita llegue a ser reina. Y el tío le está diciendo,
que tú llegaste a ser reina no solo por tu cara, pero porque Dios te puso con un propósito. ¿Y cuál creen que era ese propósito? Era salvar a su pueblo. Nadie más podía hacerlo, sino alguien que estuviera dentro del reino. Y ahí está el versículo 12, el versículo 14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de Nehemías? Regrésense 2 semanitas conmigo a Nehemías, compartimos de Nehemías. ¿Alguien se acuerda de que compartimos de Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías? ¿Cuál era la función de Nehemías en el palacio? ¿Se acuerdan? ¿No? Correcto, era el copero. Dios lo había puesto por una razón al lado, en una posición de suma confianza. Yo decía hace 2 semanas, Scott, que es algo así, el copero es algo así lo que ahora hace un guardaespaldas, ¿no? Vela por la persona que está allí, por su seguridad. El copero tenía esa cercanía y esa confianza con el rey. Y Nehemías descubrió que Dios lo había puesto ahí para favorecer a su pueblo, al pueblo de Israel. En esta historia que estamos tratando, Dios levanta a una mujer sencilla, una mujer que ni siquiera era de la nacionalidad de persa, que era judía. ¿Con qué propósito? De salvar. Le dice, ¿quién sabe si tú has llegado? Y está en manera de exclamación. En la nueva versión, en la versión Reina Valera, aparecen signos de interrogación, ¿verdad? Y dice, ¿quién sabe si Dios no te ha llamado, te ha llamado para esta hora, que has llegado al reino a esta hora? Dios te ha puesto en este momento. No creas que solamente para pasar de una vida de escasos recursos, de necesidad, y ahora en opulencia y en lujos, por pura casualidad, Dios te coloca ahí. ¿Quién sabe si Dios te puso en este momento? Porque tú eres la persona que Dios va a usar para salvar a tu pueblo. Ahora, ella sabía lo que significaba acercarse al rey sin haber sido invitada. Y por eso ella exclama las siguientes palabras en el versículo 15, que dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Vean lo que le dice a su tío. ¿Qué le dice? Ve y reúne a ¿quiénes? A todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué más? Y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días y 3 noches y días, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Cuál fue la estrategia de Nehemías para acercarse al rey Artajerjes en aquel momento? ¿Se acuerdan? Dice que se sentó, que lloró, que ayunó y que buscó a Dios. ¿Cuál es la estrategia de Esther para acercarse al rey? Quiero decirles algo, después de miles de años, después de estas historias, la estrategia sigue siendo la misma. ¿Tú quieres el favor de Dios? ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres ver que esas puertas cerradas se abran? ¿Quieres ver que tu familia cambie? ¿Quieres ver que por fin seas libres de ese hábito o de esa adicción que te tiene atado? Tienes que hacer lo que hizo Esther y lo que hizo Nehemías. Porque ella podía utilizar su influencia como la reina, pero dice, ¿sabes qué, tío? Ve y dile a todos nuestros compatriotas, a todos nuestros amigos, que vayan y que oren y que ayunen, y nosotros también lo vamos a hacer, y entonces me voy a presentar al rey. Y pase lo que pase, ahí voy a estar. Fíjense la estrategia. No ha cambiado la estrategia, que tiene que ver primero en un ámbito espiritual, en una dimensión espiritual. El apóstol Pablo dijo que vuestra lucha no sería contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Es decir, en vano es que te estés enojando con esa persona que tienes frente de ti, porque no estás entendiendo que la que está operando está detrás de ella. ¿Sí me estoy explicando? Es que ya le dije, es que no me escuchan, es que ya lloré, es que esto y es que aquello. Es que no estás entendiendo que la estrategia no es esa. Así lo vamos a vencer. El apóstol Pablo también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestros recursos, nuestras armas, nuestras herramientas
no derivan de la mucha capacidad intelectual o del dinero que tú tengas. Va a tener que estar ese secreto cuando tú dobles tus rodillas delante de Dios y veas que Dios cae en su favor sobre ti. Amén. Ahora, vean lo que pasa, por favor. Dale ahí, Chris, me quedé aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue la última pregunta? ¿A qué problemas estaban enfrentando? Estamos hablando del contexto histórico. ¿Sí están conmigo? ¿A qué problemas estaban enfrentando? Y este es el problema. Ahí está la respuesta. Era un exterminio por parte del decreto del rey. A menos que ¿qué? Que Esther interviniera por la salvación del pueblo de Dios. Ahora, después de haber hecho eso, quiero que vean, por favor, en el capítulo 5, versículo 2. Amén, dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, o sea, se aventó. ¿Se acuerdan que no tenía que estar en el patio interior? Ok, ya lo hizo. Ahora vamos a ver qué pasa. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y luego le dice, hasta la mitad del reino se te dará. O sea, pídeme lo que quieras. Y si quieres la mitad de mi reino, la mitad de mi cuarto, la mitad de mi sala, la mitad de mi palacio, te lo doy. Fíjense el favor de Dios. Porque solo era bonita. No, Dianita, no solamente porque era bonita, sino porque tenía el favor de Dios. Yo quiero hablarte de eso. Yo quiero hablarte de eso, que a veces lo decimos, hey, Dios te bendiga. O el favor de Dios. ¿Sabes qué hace el favor de Dios? Ahí te va, ¿qué hace el favor de Dios? Ahí te va lo que hace el favor de Dios. El favor de Dios te hace que tú estés vendiendo tortas. Tú, hijo de Dios, buscas el rostro de Dios. Y otro que está a tu lado también está vendiendo tortas. Y estamos vendiendo lo mismo. ¿Y sabes a quién se le vende más? Al que tiene el favor de Dios. Estás con tu compañero en tu trabajo, hasta cierto punto haciendo las mismas actividades, y tú te ves más productivo, y el otro se queda atrás. O sea, donde quiera que tú vas, te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a ser el próximo capitán. Porque eres el capitán, eres el favor de Dios. El favor de Dios te hace que la gente te vea diferente. Y dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar la beca. No, o sea, yo sé que muchos lo están solicitando, pero a ti te voy a dar la beca. Ándale. Y tú dices, ¿pero qué tengo? O sea, bueno, al caso de guapo no estoy. Dice, entonces, ¿qué hay que hacer? El favor de Dios, no te confundes. Claro, en el caso de Esther, era bonita, y aparte, por eso dije al principio, ella era hermosa por fuera y hermosa por dentro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella buscaba, y el rey le dice, hasta la mitad del reino se te dará. De hecho, vayan si quieren hasta el verso 6 al final, vuelve a preguntarle, ¿cuál es tu petición que te sea otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Y le dice, aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Le vuelve a decir lo mismo. Y si lo checa más adelante, también le dice, dime qué tú quieres, que hasta la mitad del reino te voy a dar. Oye, tenía el rey en la palma de su mano. Lo que quisiera podía hacer. Amén. Ahora, quiero que veamos, por favor, en el capítulo 6. Estoy tratando de hacer un recorrido muy rápido de esta historia tan interesante. Resulta que hubo algo que sucedió. Resulta que el rey quiso darle al hombre que le había salvado la vida, en algún momento Mardoqueo le pudo salvar la vida, le quiso dar un regalo, le quiso dar un favor, y estaba pensando qué le podía dar. Pensando, dice la Biblia, que una noche no pudo dormir, se levantó y le dijo, ¿qué le daremos a aquel hombre que me pudo salvar la vida? En este caso era Mardoqueo. Entonces, como la gente más cercana de él era la que era partícipe de todos sus pensamientos, pues al que se le ocurrió decirlo fue a Amán. Y le dice en el capítulo 6, en el versículo 6, dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra sea al rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí?
Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra sea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en su mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. El caso es que empezó a decirle: pues dale todo lo mejor a ese hombre, ¿no? Pensando que ese hombre era él. Pero oh gran sorpresa, su archirrequete contraenemigo era el que le estaba deseando eso. Y a final de cuentas, en el verso 10, fíjense, verso 10, entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de lo que has dicho. Él estaba buscando el mal para Mardoqueo, y cuando al rey se le ocurre recompensar a esa persona, que en este caso era Mardoqueo, dice: oye, ¿qué haré, Amán, para una persona, para honrarlo, para dignificarlo, para bendecirlo? Quiero darle algo. Y aquel hombre, como algunos hombres, medio egocéntrico, iba a decir: no, pues hay que tratar de mí. Yo creo que... Y ya dijo, ya se estaba viendo en las ropas reales, en el caballo real, y todo lo real que tenía. Y le empezó a decir: ¿por qué no le das esto, esto y aquello? Ok, le dice, vamos a hacer eso con ese hombre. Y no, le dice que ese hombre resultó ser, gracias, dale clic ahí, resultó ser Mardoqueo. Y ahí yo puse una imagen donde literalmente leen los siguientes versículos. Ahí va Amán, sacando a Mardoqueo por todo el pueblo, honrándolo con las vestiduras reales. Y aquel que lo que quería era matar, porque en realidad lo quería matar. Pues él incluso había hecho una horca, una horca de 25 metros de altura, ahí lo dice también, y ahí quería ahorcar a Mardoqueo, porque obviamente no lo honraba, pues. Entonces, ahora quiero que vean lo que le pasa a Amán en el capítulo 7, por favor. Ahí es donde aparece por tercera ocasión, en el versículo 2, en el último pasaje dice: ¿cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y dice: aunque sea la mitad del reino te será otorgado. Le dice por tercera ocasión lo mismo, ¿ok? Entonces la reina Esther respondió, ahora sí, mandó a hacer un banquete la reina, y le dijo la reina Esther al rey lo que estaba sucediendo. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ándale, se descifró la conspiración. Por fin se supo quién era el que estaba detrás de ese decreto. Nada más que había algo terrible, y es que, no sé si se acuerdan, pero ese decreto ya estaba sellado con el anillo del rey. ¿Qué significaba eso? Bueno, antes que veamos eso, quiero que vean cuál es el final de Amán. Versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Alguien que guste leerlo, por favor. Y dijo Arbona se llama, uno de los eunucos que servían al rey. ¿Qué le dijo? La horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y así apaciguó la vida del rey. La horca que habían preparado Amán para Mardoqueo terminó siendo la horca en la que murió el mismo Amán. Fíjense cómo Dios levantó a Mardoqueo y a Amán, que había decretado
decretado esta muerte. Oigan, ¿no parece diferente incluso a lo que estamos viendo hoy por hoy en las noticias, ¿no? Lo que está sucediendo con Israel. ¿Cuántos se han confabulado para acabar con el pueblo de Dios? Pero Dios terminó levantando y dignificando a su hombre llamado Mardoqueo. Ahora, en el caso de, háganle clic por favor. En el caso de los judíos, ellos tenían que defenderse. Ya no podía hacer nada al respecto. Capítulo 8, versículo 8 dice: escriban pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser ¿qué? Revocado. Ya no podían dar marcha atrás. Capítulo 8. Era un edicto sellado por el anillo del rey, no podía ser revocado. ¿Qué iba a suceder con el pueblo entonces? Ya Esther había abogado por el pueblo. Amén. Pero el edicto ya estaba dado. ¿Cuál era el plan a seguir? Entonces el plan a seguir viene en el verso 11. Fíjense lo que dice: que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen ¿a qué? A la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en un mismo día, vayan al verso 13, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen ¿qué? Preparados. ¿Para qué día? Para vengarse de sus enemigos. Le dijo, pues defiéndanse, ¿verdad? El pueblo tenía la autorización del rey para defenderse de sus enemigos, porque ya no se podía revocar el edicto. Y lo que tuvieron que hacer es hacer otro edicto para que el pueblo se pudiera defender de los persas, de los que vivían ahí mismo en Susa. Fíjense cómo Dios, y a partir de esa defensa nació una de las grandes festividades que hasta hoy hay en el mes de febrero, en el mes de Adar, que se llama la fiesta del Purim. Ustedes pueden checarlo ahí en internet, ¿cuál es la fiesta del Purim? Hace recordatorio, hace remembranza de cómo Dios rescató al pueblo de Israel, al pueblo judío, de ese decreto de muerte y de exterminio que había sido por medio de Amán. Amén. Eso es con respecto a la historia de Esther. Ayúdame por favor. Quiero que terminemos con la enseñanza. Número 1. Fuiste creado para este tiempo, para esta época, para esta gente y para esta razón: rescatar a todo hombre y mujer de su destrucción. Tú no sabes quién iba, en aquel tiempo iban a acabar con todo el pueblo judío, pero tú no sabes por qué hoy Dios te ha puesto donde te ha puesto. Algunos decían, ay, cómo me gustaría haber nacido en los tiempos de Jesús, haber conocido a Jesús, los milagros de Jesús. ¿Quién sabe? Que no estás acostumbrado a caminar, a andar en asno, en camello. Dios te llamó para que nacieras hoy en el siglo XXI, en el año 2014, que estuvieras aquí en agosto. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para ti. Hay gente que está perdida, hay gente que está siendo devorada por una adicción, está siendo destruida por un fracaso, y Dios te ha puesto a ti para marcar la diferencia. Imagínense si Esther no hubiera abogado, si hubiera dicho, no, yo tengo miedo, no, mejor no hago esto. O sea, ¿qué hubiera sucedido? Y sabias palabras de Mardoqueo que le dice, es que para esta hora tú has llegado, para este momento Dios te ha llamado. Amén. Así que Dios te puso en este lugar no por aras de la casualidad, sino porque tú tienes el propósito, la razón de rescatar a aquellos hombres y mujeres que están a punto de ser destruidos también. Acuérdense que dijimos la semana pasada que hablamos de Job, que ¿quién era el príncipe de este mundo? ¿Se recuerdan? Satanás. Y es su régimen. Y en su régimen, el mundo y todos los que vivimos en el mundo
quiere que estemos en destrucción. Amén. Sigamos. Número 2. Si tú no haces nada por ellos, hablando de tu familia, tus amigos, tus compañeros, ya sea por miedo, por vergüenza, por indiferencia, por negligencia, por lo que tú quieras, entonces tu esperanza morirá con ellos. O sea, si tú no haces nada, ¿qué va a suceder? A veces yo eso me lo imagino, hermanos, como en una corte. Imagínense en una corte. Está el juez, ¿verdad? Está el abogado, acá está el fiscal y tenemos al jurado. Pero resulta que en el banquillo de los acusados está aquella persona que tú conoces, que sabes que no conoce de Dios, que no ha tenido la experiencia ni el encuentro con Dios y por tanto está en condenación. Tú funges como un testigo. Escúchame, ¿qué hace un testigo? Declarar lo que vio, ¿no? Me consta que yo vi que fulano no estaba en tal lugar, o que sí estaba en tal lugar. Tú y yo somos como estas personas que si hablamos a favor de ese acusado, si decimos que él no fue el culpable, que él no hizo lo que lo están acusando de hacer, entonces el jurado, el juez va a dictar que sea libre. Pero si nosotros nos callamos por indiferencia, por pena, o es que todavía no lo sé, no me siento preparado, entonces ya está su condenación sobre él. Es decir, sobre tus hombros y sobre mis hombros está la responsabilidad de la vida o de la muerte de esa gente que no conoce del Señor. Amén. Número 3. Utiliza la influencia que tienes para ayudar, para servir, proteger, pero sobre todo para compartir el mensaje transformador de Jesucristo a los demás. ¿Saben que todos los que están aquí de una u otra manera tienen cierto grado de influencia? Todos tenemos grado de influencia. Dice un escritor muy prolífico de las cuestiones de liderazgo, que el líder o que el liderazgo en una sola palabra es influencia. Y que de una u otra manera todos influimos, unos para mal y otros para bien. Pero qué determinante fue que Esther estuviera en ese momento en el palacio para utilizar su influencia y poder servir y bendecir a otros. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú que puedes ser de bendición a los demás? Amén. Que puedes ayudar a los demás con la influencia que tú tienes. En tu trabajo, en tu posición, en lo que tú haces, ¿cómo puedes bendecir a otros? Lo hizo Esther desde el palacio donde ella estaba y lo hizo para poder transmitir un mensaje de salvación. Hoy por hoy, tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Amén. Yo les había dicho que teníamos algo especial el día de hoy y hay un cántico que tiene todo que ver con la vida de Esther, que yo le pedí a mi esposa. La producción se llama Supe que me amabas. La canta originalmente se llama Marcela Gándara. Esta es la producción. Y hoy yo le pedí a mi esposa que pudiera ayudarnos a entonar este canto. Para esta hora, Dios te ha llamado. Para este momento. No para antes. Oh, mira, qué suerte que vine. Ay, qué casualidad que estuve aquí. No, Dios te ha puesto donde estás con el propósito de redimir a la gente que está a tu alrededor, de compartirlo, de marcar la diferencia. No te imaginas cuánta gente está esperando que tú marques la diferencia. Con una firma tuya, con una palabra tuya podrías bendecir a mucha gente. ¿Tú sabías eso? Para esta hora Dios nos ha llamado. Amén. Voy a dejar a mi esposa. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque no dudé. Fueron muchos valles de inseguridad,
días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que esos planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo crecí. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer en que sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo crecí. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer en que sus planes para hoy me Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Un aplauso al Señor. Pónganse de pie, por